Bienvenidos a una nueva emisión de Poder y Verdad en una cita con la historia. Sí, una cita con la historia. Yo no soy muy buena para decir esas cosas, pero hoy día es una cita con la historia. Porque estamos aquí en la ex sede del Congreso Nacional, que dejó de funcionar aquel fatídico 11 de septiembre, que de luego se celebran 48 años. No se celebran, se conmemoran. Y estamos con la presidenta de la Convención Constitucional. Una mujer y mapuche. Por eso es una cita con la historia. Y es una mujer con un currículum impresionante. Elisa Loncón Antileo nació en la comunidad mapuche Leshueluán, en Traiguén, provincia de Malleco. Tiene una historia familiar ancestral impresionante, o sea, a nadie debiera impresionarle que los libros de historia digan que la primera presidenta de la Convención Constitucional fue Elisa Loncón, porque su historia es profesora y su currículum académico es para mirarlo y para también buscar, indagar. Tiene un magíster en lingüística en la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Es doctor en humanidades en la Universidad de Leiden, Holanda. Es doctor en literatura de la Universidad Católica, la Pontificia. Cursó postítulos en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, en Holanda, y en la Universidad de Regina, en Canadá. Es profesora de inglés. Habla inglés, castellano, porque es su lengua materna, por eso ese acentito, esa musiquita tan distintiva, tan preciosa, es el mapudungún. Elisa Loncón, muchas gracias, presidenta, por recibirnos, por recibir a Poder y Verdad y sobre todo para estar disponible para quienes quieren saber más de usted en esta cita con la historia. Helei Ruftu Canewen, Poder y Verdad. Saludarle a todos, saludarte a ti, gracias por esta visita y aquí estoy para conversar. Marimari Compuché, Marimari Pulamien. Helei, Marimari Lamien. Usted parece que decidió su rumbo de convertirse en la experta en mapudungún en 1987, estando becada en Holanda para cursar un postítulo. ¿Cómo fue eso? Tal vez antes, Mónica, tal vez antes, yo no lo sabía tampoco, pero en la infancia yo fui bilingüe y tuvimos un bilingüismo acuñado en la familia y entre niños que siempre fue divertido recibir otras lenguas y jugábamos mucho, llegaban visitas que hablaban español. Y a veces nos llamaba la atención sus palabras. Por ejemplo, se usaba mucho esto de, pasábamos por la visita y decían permiso y la persona decía es suyo. Nosotros no entendíamos eso, entonces pasábamos cada rato permiso, solo para escuchar que nos dice es suyo. Sí, pero así nos divertimos, entonces para nosotros en el hogar nunca fue problema ser bilingüe. El problema fue después en la escuela, pero ya teníamos suficientemente instalada la condición de bilingüe que nos pudimos defender bien en la escuela. Usted, claro, porque usted llegó después a estudiar inglés a la Universidad de la Frontera. Pero antes quiero preguntarle otra cosa, que tiene que ver con hoy día. ¿Cuánto le ha cambiado la vida desde que asumió la presidencia de la Convención? Entre otras cosas porque tiene protección policial, sí, que la acompaña por doquier, 2 carabineras, sí, porque recibió amenazas, sí, y que las están investigando, sí, se supone. Sí. Sí, ha cambiado bastante, ha sido difícil, ha cambiado también porque estoy funcionando en modo convención constitucional, entonces todo lo que viene en el día y lo que ocurre y lo que ocurrirá va en esa dirección. O sea, dejó congelada familia, proyectos, todo, lo académico, todo. Hace poco falleció mi mamá. Todavía no hace un mes que se fue mi madre y también estuve con ella, siento que estoy con ella, pero igual ese duelo, esa ausencia
se siente, ¿no? Y trato de, pues, que no me maltrate en términos de que emocionalmente no me tenga débil. Y lo que está tratando entonces es que no se le vea la debilidad que está experimentando porque tuvo una pérdida tremenda. Claro, claro, la mamá es la mamá. O sea, cuando se te va la mamá, ya no estás, ya no va a tener tu mamá. Y mi mamá era una mujer muy lúcida. Me da mucha risa porque cuando estaban haciendo las votaciones, ella en el campo estaba escuchando y estaba al tanto de lo que estaba pasando y preocupada porque todavía no se iba a hacer, nosotros no hacíamos la ceremonia de aceptación como convencional constituyente. Y en ese momento se generó un tumulto afuera, una protesta y todo, y había represión. Y me llamó mi hermana y mi mamá me dice: Elisa, están reprimiendo afuera, por favor que eso no continúe. Y así era mi mamá, como estaba muy al tanto. Entonces esa voz es la que yo no la voy a tener, pero de todas maneras, toda su enseñanza, de alguna manera de lo que yo soy como mujer, lo femenino. La fuerza femenina toda la tengo de ella y me acuerdo y me gusta eso. O sea, está con usted. Sí, sí, sí. Hasta hoy día veníamos comentando, ella siempre vistió con su traje. Y siempre quería estar linda. Mapuche, siempre, siempre, toda la vida. Y hoy día venía comentando, yo decía, bueno, es verdad, porque me comentan mis trajes, me comentan la ropa, a veces la gente lo frívolo, ¿no? Lo toman. Pero no es solo frívolo. Sí, yo no sé, yo digo, bueno, pero ellos no saben de que eso fue mi mamá. Claro. ¿Y a usted qué le gusta más, vestirse como está hoy día o con su tenida mapuche? Me gusta mucho estar en el pleno con la tenida. Me gusta mucho que la gente vea como en el más alto nivel el traje mapuche. Porque lo defendió mi mamá, siempre, siempre. Pero no solamente su mamá lo defendió. Todas. Porque usted también ha sentido aquí, quizás como nunca antes, el rechazo, la odiosidad al ser mapuche. Sí, pero el traje mapuche es elegante, tiene una elegancia única, que no lo tiene otro traje. Así que si hablamos de elegancia, estoy por sobre la elegancia. Y eso me gusta. Y claro, hemos tenido que resistir ataques de racismo, pero ha sido toda la vida, Mónica, ha sido toda la vida. Y yo como presidenta dejo que todo resbale, porque no me quedo con ello, yo sigo. Es una estrategia, porque no me puedo hacer cargo de situaciones que son por desconocimiento, falta la ética. ¿Cómo le puedes reducir? Pero es odio. Sí, odio, o sea, gente a veces es odio. Sí, es odio, porque de hecho... ¿Lo habías sentido antes en Temuco? Sí, lo he sentido muchas veces, lo he sentido antes también. A veces, una vez me acuerdo en un avión, o sea, así, viajando al sur, me dice una persona, un hombre me dice, bueno, ¿y también sabes viajar en avión? Me dice así, a nada, ¿no? O sea, comentarios racistas. ¿Cómo se defiende? Yo me he defendido a veces callada, a veces... persistentemente, porque yo llegué, por ejemplo, a lo académico en la universidad acá el 2009. ¿Por concurso? Por concurso. Gané, a la Universidad de Santiago. Sí, gané el concurso y todo. Y lento, yo tenía muy claro, y lento, paso a paso, perfilando mi trabajo. Hasta que el momento salió adelante, salí con unos congresos de lengua, con recursos externos, no de la universidad porque no me conocían. Busqué y me instalé con un trabajo académico de investigación y también vinculada a la sociedad. Entonces así mi nombre se instaló así. Pero usted tiene 3 características que son terribles. A ver. Es mujer, ha sido pobre y mapuche. Sí, pero para mí, o sea, para el resto es terrible. Para mí... Yo digo terrible, no, perdón, yo soy hija de obrero, así que bueno, no se preocupe con eso. Sí. No, lo que le digo es porque son 3 características que usted misma resumió en un libro, ¿no? ¿En cuál libro? No, en el libro de Somos Nehuen. Somos Nehuen.
uno de sus libros, donde te dimos cuenta que eso está en la base de la discriminación elitista y racista de nuestro país. Sí. ¿Los chilenos somos racistas? Sí, porque el conservadurismo fue el que instaló la política, los modelos educativos. Todo ese conservadurismo ha estado instalado en la institución y viene de un pensamiento muy colonial. Aquí hay que ver, Chile no se entiende sin la historia, y en esa historia la conquista española, pese a la resistencia indígena, heredó su forma también de entender el mundo, eurocéntrico, patriarcal. Los indígenas atentan al progreso, los indígenas fuimos combatidos pese a que nunca, los mapuches nunca mantuvimos la defensa del territorio, autonomía y todo, pese a todo eso quedó instalado el discurso del bárbaro, entonces eso ha pesado durante toda la historia de Chile. El mapuche flojo y borracho. Así es, así nos han dicho. Pero eso es como nos dijeron también aquí a inicio de la convención, o sea, fue impresionante como los medios salieron a decir que aquí éramos flojos. Yo creo que les cayó a todos porque tenían una presidenta mapuche, pero aquí... ¿Pensó alguna vez que va a estar aquí? Nunca, nunca. No lo pensé, no, porque... Y todavía no lo asimila, quizá. A veces lo tengo que asimilar y lo establezco, lo defino, y le digo, aquí estás hablando, he tenido que hablar así, con hombres, estás hablando con la presidenta, no estás hablando con ninguna persona desconocida, sino la presidenta, así, he tenido que hablar así. Porque he tenido que tomar conciencia que este es un hecho histórico. Sí, y porque aquí nosotros tenemos un gobierno paritario, le digo yo, a Jaime va a ser vicepresidente. Nos sentamos, tomamos decisión, tenemos reuniones, entre los dos enfrentamos las cosas. Entonces hemos tenido visitas de personalidades políticas que al final terminan hablando con Baza porque es el hombre, porque le ven más estatus, porque usted es invisible. Claro, yo mismo invisible, entonces yo he tenido que decir, bueno, hablemos aquí, tienes que hablar con la presidenta. Durante la dictadura, presidenta Elisa, usted cursó sus estudios primarios y secundarios en Traiguén, pero ingresó a la Universidad de la Frontera en Temuco y vivió en un lugar universitario. Trabajó como asesora del hogar también. Sí, también. Para poder mantenerse. Sí. A eso me refiero, en que lleva la marca también de la precariedad, ¿no? De la pobreza. Porque los mapuches pueden tener una vida muy rica en sus comunidades, pero cuando salen a la ciudad se enfrentan a la precariedad. Sí, yo frente a esa historia, Mónica, reciclo el discurso y yo les digo que no nos victimicen desde la precariedad, sino desde la resistencia. Y efectivamente lo que hicimos fue que siempre resistimos al hambre, a la precariedad económica. Siempre hubo fuerza para decir esto no puede ser, porque había mi familia, teníamos objetivos familiares, personales, y podíamos hacer lo otro. Entonces... Pero usted quería un título, quería estudiar. Claro, por eso... Y ese era el objetivo, y para alcanzar ese objetivo hizo estas otras cosas. Sí. Y las pude hacer con dignidad, me validé de que yo podía también contribuir, desestresar a mis padres, porque lo hice pensando en ellos, mi mamá, mis papás, porque, por ejemplo, ellos siempre vendían un animal según el estudiante, los hermanos que se iba a estudiar. ¿Ustedes son 7? Somos 7, y por mí no lo vendieron, porque yo le decía, mamá, yo voy a trabajar, yo lo voy a hacer. Y al último año, cuando tuve que hacer la tesis, ahí vendieron un buey para mí. Pero era como la historia de mi familia, ¿no? Para cada estudiante había que vender un animal para comprar los útiles a comienzo de año. En 1983, por participar en movilizaciones estudiantiles, junto a un centenar de compañeros universitarios, la dejaron en condicional, casi la expulsaron. Sí. O sea, pudo haber interrumpido los estudios. Sí. Un rector delegado hizo aquello. Sí. Tengo que aclarar que no es von Baer el rector delegado. Yo no lo dije porque ya había escuchado esa aclaración. Le debo aclarar, y de hecho le mandé una carta a von Baer diciéndole que, aclarando públicamente... Usted sabe que eso no lo hacen muy a menudo las personas, ¿no? Pero yo tengo que hacer, hay que ser transparente, hay que corregir cuando uno se equivoca. Sí.
¿Y eso qué significó para usted? ¿Le significó inhibir su fuerza? ¿Dijo me tengo que cuidar o qué? Una advertencia, porque nosotros estábamos en la Facultad de Humanidades y, claro, yo estaba muy involucrada. A veces también tenía que entregar los panfletos, hacer el palomeo, a veces lo hacíamos de la última sala. Había una sala ahí que era de laboratorio de inglés. El profesor de laboratorio siempre estaba en su salita, así controlando todo. Nos quedaba la ventana y nosotros, claro. Pero eso era como lo divertido, porque buscábamos nosotros la manera de cómo hacer las cosas sin que no pasara, sin que se dieran cuenta. Pero a mi papá le llegó la carta. Y mi papá me dice, recibí una carta, hija, me dice. Y mi papá siempre estuvo involucrado en los procesos y entendía, me dice, pero hija, no importa, me dice, no importa. Esto no es tu culpa. Estamos en una situación aquí de dictadura. Cuídate más, cuídate más. Eso me dijo mi papá. Su compromiso social, político, aunque me cuesta decir político, su compromiso con la defensa de los derechos de su pueblo, vienen por herencia de familia. Me impresioné mucho porque su bisabuelo paterno, de apellido Loncomil, fue líder de su comunidad y luchó contra la ocupación militar del Gualmapu. Fue aliado de José Santos Quilapán, que murió a los 38 años trágicamente. El último lonco que resistió la ocupación de la Araucanía y que derrotó al ejército chileno en Quecherehuas en 1868. Entre otras defensas, ¿no? O sea, usted lo lleva en la sangre, eso. Sí, en la memoria oral. Nosotros allá, por ejemplo, mi papá tenía la memoria oral de la lucha mapuche, que la heredó de su bisabuelo. Y por eso mi papá era una persona muy locuaz, era una persona que estaba siempre hablando y hablaba muy bien el mapudungún y era la persona que dirigía esa conversa. Y era líder de la comunidad. Tenía un liderazgo, pero su liderazgo, él era muy tranquilo, no figuraba. Él hacía lo que podía hacer en términos estratégicos, siempre con la palabra, siempre con el lenguaje. Nunca lo vi peleando el liderazgo con otro. Perdona, entonces ahí hay una ruptura. O sea, hay una parte de su familia ancestral que lucha, toma las armas para defenderse de la ocupación del territorio. Y su padre usa la palabra. Y ahí la aprendí yo, porque también la lucha mapuche es con la palabra. Si no fuera con la palabra, no nos quedaría nada de lengua, nada de pensamiento propio. Y usted no estaría aquí. Y no estaría, claro, exactamente, sí. Sí, ahí está una herencia importante para las nuevas generaciones. Por eso yo trabajo intensamente con la palabra. Interesante. Pero sin embargo usted no le hizo mucho caso a su papá porque siguió participando en distintas organizaciones sociales mapuche en la universidad, con grupos de estudiantes indígenas y el teatro mapuche ADMAP. Sí. Y fue miembro activo del Consejo de Todas las Tierras. Sí. ¿No era así? Sí, así fue. Incluso me dicen que usted creó la bandera mapuche, esa que tiene ahí. Ahí, sí. ¿Esa es obra suya? Estuvo colectiva, es una obra colectiva donde yo también estuve participando. ¿Colectiva de dónde? ¿En qué? Del Gualmapu, del Consejo de Todas las Tierras. Nosotros nos organizamos a partir de del 89. Tomamos una decisión de separarnos de la organización de la ADMAPU, que fue donde participamos, porque quisimos trabajar en función de la autonomía mapuche y no estar mediado por los partidos políticos. Esta situación de los partidos viene de la historia antigua. Entonces, de ahí viene su férrea postura de separarse de los partidos políticos. Sí, uno puede conversar, hacer alianza, es necesario, pero como pueblo nosotros nos merecemos esta decisión colectiva de pueblo, que no está representada por un pensamiento externo. O sea, esa fue una decisión de pueblo y fue importante para en ese momento levantar, exteriorizar la identidad. ¿Me la puede mostrar? Claro, mira, esta me la dieron hace poco, mujeres del sector de allá de La Pintana, ¿ves? Entonces ahí la tienes.
Qué ahí la hermosa tienes. es. Me la dieron para salir de viaje, cuando vaya que la lleve. Está hecha pegada, es trabajo de mujer pegada, no es pintada, es pegada tela por tela. Tela por tela. Sí, sí, así. Fue bonito. ¿Se siente orgullosa de ese trabajo? Sí, muy orgullosa y reivindico la historia de ese trabajo, reivindico la forma participativa como se construyó a partir de norma propia. Fue una decisión de pueblo y creo que las decisiones que tienen que instalarse en la nueva convención, en la nueva Constitución, tienen que ser decisiones de pueblo. Y estamos en este momento impulsando una metodología que reivindique la normativa propia de toma de decisión de las comunidades, que no sea por agente externo, que no sea por metodología, porque aquí se aplicó consulta indígena con el 169 de la OIT, sí, claro, pero con una metodología externa, y además que ese proceso no fue vinculante. Entonces los procesos vinculantes son procesos soberanos propios, y eso es lo que queremos hacer. Entonces para mí esta es la referencia. Yo les digo aquí a los lamíes, les digo, miren, esta bandera se hizo y nunca retrocedimos, siempre avanzamos. O sea, esas decisiones soberanas son para avanzar. Eso le recuerda. ¿Y qué le pasó cuando la vio como la única bandera que permitían en las grandes manifestaciones del estallido social a partir del 18 de octubre del 2019? Bueno, es emocionante porque en la historia nuestra fue muy reprimido todo esto. Hoy se emociona mucho. Sí. Me está haciendo emocionar a mí también. Sí, en ese sentido, mire... Es que me estoy acordando de eso, es la única bandera que se permite. Sí, además me tocó un tiempo, fui a un congreso, a una conversación académica a Providence, New York, Estados Unidos, y me toma el hombre del taxi, un hombre negro, y me dice, bueno, y de Chile, me dice Chile, sí, y la bandera mapuche, ¿sí? Y yo venía, entonces, claro, me emociona porque los pueblos organizados pueden superar la historia. Y creo en eso. Creo que nosotros como pueblo vamos a cambiar la historia si mantenemos la cohesión, la unidad, el trabajo, la confianza entre nosotros. Y eso es lo que el desafío que hoy día estamos enfrentadas. Entonces nos enseña, nos llena de alegría, pero también hay una decisión muy pensada, una metodología muy propia que se rescata de la memoria, que enseña y que va a enseñar el futuro también. Y también mucho agradecimiento al pueblo de Chile, porque también el pueblo de Chile hizo una lectura supra de lo que era la movilización social para tomar la bandera. A lo mejor ellos no lo reflexionaron tanto, no, pero lo que hubo ahí fue además de esa empatía, hubo una inteligibilidad entre dos procesos, el proceso mapuche y el proceso del pueblo de Chile, que juntos avanzaron y que después eso confluyeron en ese momento. Claro, o sea, llegaron basta, claro, desde dos pueblos distintos, porque son distintos. Y una lucha por la dignidad, que es la dignidad de todos. Entonces, es hermoso eso. ¿Nunca ha tenido un problema con su padre? Porque su padre fue militante socialista y fue diputado por la USOPO. No alcanzó a hacerlo. No alcanzó a hacerlo porque iba a hacerlo, sí. Juan Loncón. Pero fue encarcelado después de el abuelo, golpe de Estado. El abuelo, no mi papá, el abuelo. El abuelo. El abuelo fue encarcelado. Porque él dirigió recuperación de territorios. Sí, sí. Antes de la reforma agraria. Antes de la reforma. Pues la reforma agraria la empieza Jorge Alessandri en 64, el presidente. Claro, pero ahí le tocó en la época de Frei. Antes. En la no, porque Alessandri está antes de Frei. Claro. Y la reforma agraria empieza ahí. Claro, claro. Pero antes. Sí, pero la reforma agraria no dejó derecho de tierra para los mapuches, sino que eran para los campesinos. Pero no hacía distinción. Pero había un problema porque los mapuches seguían siendo discriminados sin acceso a la tierra. De acuerdo. Entonces, el tiempo de accionar de mi abuelo fue a fines de los 60. 67, 68, 60. En el tiempo de Frei Montalva. Sí, sí.
en esa época. Pero antes de la época de Frei, mi abuelo ya tenía un discurso, porque él se enfrentó con el patrón de fundo, pero era mediero de una tierra, y los medieros trabajaban el fundo y después entregaban la mitad de la producción, así, ese era el sistema. Y una vez mi abuelo tuvo que confrontar a esa persona porque él ordenaba a las personas mapuches a votar por un determinado candidato. Y mi abuelo no lo hizo. Y otra persona lo acusó al patrón. Y mi abuelo se enfrentó ahí porque era tanta la manera, la forma del acoso que se hacía a los mapuches. El sometimiento. Sometimiento, pero también era todo lo que tenía que ver con... Por ejemplo, yo conocí a una persona que le faltaba una oreja, por ejemplo. Había mutilación, ¿Usted me está diciendo que esa oreja se la había cortado el patrón? Claro. Era siempre una persona sin oreja, o sea, y era como, ¿y qué pasó de ahí? O sea, y eso se hacía, y los patrones andaban armados, pero armadísimo todo, y era una manera de amedrentar. De poner el terror para la obediencia. A mi abuelo le tocó eso, y cuando votó por la otra persona tuvo que enfrentar al patrón, y mi abuelo fue pensando que lo iban a matar. Eso cuenta mi mamá. Y lo que hizo él fue con su hijo pequeño y le enseñó, mire, si me pasa algo, si no salgo, si no vuelvo, tienes que hacer esto. Le habló a la mamá, a mi abuelita, le habló de eso y se enfrentó y le dice, ¿por qué tú votaste por la otra persona? Y mi abuelo le dice, bueno, porque soy pobre, le dice. Voté por un presidente que favoreciera a los pobres. O sea, de esa historia vengo yo. Había una claridad. Pero usted la tiene muy a flor de piel, ¿no? Sí, porque lo que pasa es que en este tema la memoria pesa mucho. Nosotros somos, la cultura mapuche es una cultura de memoria, es una cultura de este relato que nos reconstruye cada vez. Entonces, si yo me crié con un padre así y todo lo demás, es como el currículum oculto que dicen en la escuela que me fue definiendo también. Pero también es para la sobrevivencia, porque es lo único de la que no la pueden despojar. Sí, además, sí. ¿No es así? Así es. Podrán quitarle la tierra, pero eso, sí, esa historia, sí, de eso no. De eso no, sí. Usted lidera reivindicación de los derechos de las mujeres indígenas. Desde la filosofía mapuche, a nosotros nos cuesta, a las chilenas, entender cuál es la diferencia, porque también hay machismo entre los mapuches, y muchísimo. También. ¿Cómo es eso? Bueno, yo, como al ser hablante de lengua mapudungun, al haber sido criada con todos estos textos orales, de primera yo lo disfruté, pero después cuando yo me puse a estudiar, me puse a reflexionar qué decían esos textos. Y en la cultura mapuche hay muchos relatos que hablan de los poderes femeninos de la naturaleza. La montaña tiene un poder que se llama Kepuca. El río tiene un poder que se llama Chumpañ, son femeninos. El mar también tiene su poder femenino. O sea, la naturaleza está distribuida en masculino y femenino. Entonces, esos relatos de que hablan de esos seres están hablando de la parte femenina de la tierra. La luna tiene su feminidad, el sol tiene masculinidad. Entonces, eso uno lo aprende de chica, y después cuando uno se vuelve a reflexionar sobre ello, ahí entiende por qué uno es así. Porque uno anda buscando también cómo se explica, ¿no? ¿Y cómo se expresa el machismo entre los mapuches? ¿Cuál es la discriminación de la cual ustedes son objeto? Yo creo que es hemos sido colonizados, porque el machismo ha tenido un prestigio desde la manera como fueron los patrones de fundo con respecto a sus obreros y cómo fueron con las mujeres. Los mapuches, muchos mapuches asumieron eso como ese era el modelo. La escuela también enseñó el patriarcado, entonces también se asumió en un comienzo que las mujeres no estudiaban. A veces yo digo,
que el caso nuestro, de mi familia, es el caso de muchos otros más. Mi papá nunca fue a la escuela, mi papá tampoco fue bautizado por la iglesia, que diera el poder al hombre, o sea, no recibió en su enseñanza que el hombre era más poderoso que la mujer. Le costó, le dolió toda la vida esa ausencia de escuela y todo, pero por otro lado nos heredó una cultura donde las mujeres y los hombres valíamos iguales, y él asumió eso. Entonces así aprendí. Y por otro lado... Pero no es lo que se vive en las otras casas, en la generalidad. Yo creo que en muchas casas se vive. Todas las mujeres de Malleco, por ejemplo, que son hortaliceras de la generación de mi mamá, tomaron el canasto y salieron a vender y generaron su propio sistema de producción. Se autogestionaron. Se autogestionaron, y si ellas fueran limitadas por un machismo no lo hubieran hecho. El Merquén es una obra de mujeres. El golpe a las mujeres. El golpe a las mujeres. A las mujeres, el feminicidio. Sí, eso también está instalado, pero por pensamiento. Por eso para mí es muy importante la reflexión filosófica. Si nosotros tenemos una cultura que apunta al Comemoñén, que es al respeto al otro, al respeto entre hombres y mujeres, al respeto a la naturaleza, el llamado es volvamos a esos principios que lo tenemos, y está en el relato, está en la historia. Entonces podemos descolonizarnos también, podemos revalorar esas bases que nos hacen una sociedad que nos ha permitido resistir, porque si nuestra sociedad no tuviera estos elementos, ya hubiésemos sido destruidas mucho tiempo atrás. En el fondo, el conocimiento, la filosofía del pueblo ha permitido también la resistencia. Presidenta, el 13 de julio pasado, usted cuestionó la regla de los 2/3. Dijo, el reglamento lo tenemos que establecer y debemos dar apertura a sectores postergados. Los 2/3 fueron establecidos por Jaime Guzmán en la Constitución del 80 para limitar la participación del pueblo y de las organizaciones sociales. Una democracia no se sostiene con esos 2/3, a no ser que tengamos visión muy dictatorial, donde unos mandan y el resto cumple. ¿Cómo se puede corregir la regla de los 2/3? Es un amarre, es un candado que nos heredaron. Y en la Convención Constitucional hemos establecido un gobierno de incorporar todas las diferencias. Y por otro lado, aquí no tenemos el poder de veto, porque no hay una fuerza que sea superior a la otra. No. Somos todos minoría. Y en el camino de los meses que llevamos, hemos tenido votaciones que superan los 2/3. Entonces, y hay que hacer una relectura. Yo me invito a mí misma y he invitado al resto de los constituyentes, hagamos una relectura. Si ese candado nos va a seguir impidiendo o si ese candado nos va a permitir instalar postura compartida por toda la sociedad. La Araucanía es una zona extraña, es una región extraña. Es la zona donde principalmente mapuche del país, pero es al mismo tiempo la zona de mayor pobreza de Chile, 17,4% de los habitantes. En el cuarto lugar de la zona más pobre está Biobío, donde hay otra como un porcentaje importante de pehuenches y lafquenche. Pero también es una zona donde la derecha gana más elecciones, desde el plebiscito del sí y el no. ¿Cómo se explica eso? Esta vez no ganaron. Y además tengo que decir, Mónica, yo fui candidata por los escaños reservados y me asignaron un territorio del cuarto, quinto, sexto, séptima y región metropolitana. Fíjate que todo eso hacemos casi 900.000 mapuches y en la Araucanía hay 350.000. Entonces, el análisis de culpar a los mapuches creo que es tendencioso, porque no somos mayoría allá en esas regiones. ¿Hay mucha gente que no vota?
Hay mucha gente que no vota, hay mucha gente que le cuesta llegar para votar. Ahora en las primarias casi nadie salió a votar. Y entonces esas son las limitantes, pero no es culpa... Que no se ven. Sí, no es culpa mapuche. Creo que es porque allá también está la resistencia. Sí hay resistencia mapuche, pero también está la parte más dura del empresariado, de los latifundistas, o sea, las posiciones están muy en extrema, y entre ellas no hay diálogo, entonces eso... Es el conflicto más acerado que tenemos, ¿no? Es del largo de la historia, es más largo de la historia. El pueblo mapuche posee en este momento, 500.000 de hectáreas. Las forestales de los grupos Mate y Angeline acumulan más de 3 millones de hectáreas. Ustedes reivindican, si no me equivoco, la recuperación de 10 millones de hectáreas, ¿no es así? Sí. A mí me gustaría saber cuál es el camino, porque ese es un punto central del conflicto, de la violación de sus derechos. Hemos hablado de los otros derechos, pero ese es un punto central también, porque apunta a un eje de este país, el económico. Sí. Y aquí nosotros estamos hablando de reparación, de recuperar derechos y de reparar derechos que fueron vulnerados en lo largo de la historia. Hay que entender de que todas las naciones en el mundo tienen derecho a sus territorios. No es que estemos pidiendo otra cosa, somos naciones que hemos sido vulneradas por estados y los estados, por convenios internacionales, han tenido que reparar la vulneración de derechos a los pueblos indígenas. Disculpe, su sobrevivencia está basada en un método de producción muy distinto al nuestro. Además, porque es una forma colectiva, la producción del contenido, del conocimiento es colectiva, la producción de la tierra es colectiva, hay valores la construcción de la casa, las fiestas, o sea, hay formas de ser colectivo dentro de la historia y el relato mapuche que se aplican en las comunidades. Ahora, cuando fue el fallecimiento de mi mamá, aparecieron todas esas formas. Yo, entre que estaba triste por mi mamá, me alegraba por las otras cosas que tuve que asumir, porque llegaron comunidades completas y hay un rito ahí donde esa comunidad no entra si no salen los dueños de casa a recibir, y hay un pentucún ahí y empieza a recordar inmediatamente el vínculo colectivo de mi mamá con otras comunidades, y eso es bello, eso funciona, y para eso, para que esa vida continúe, tú necesitas tu territorio, necesitas el lugar donde ¿Cuál es el naciste. camino? El camino es reparación, el camino es recuperación de tierras que es posible de recuperar. Hay que recuperar tierras. Sabemos... Pero ¿cuál es el camino? Si el camino es político. Ya, es político. El camino es político. Porque son grupos muy importantes, sí, ¿no? Sí. Son forestales en que le quiero preguntar, ¿cuál es su posición? ¿Deben desalojar el territorio? O sea, yo no digo desalojar, pero yo digo se tienen que ir las forestales. Se tienen que ir de las forestales del territorio mapuche, se tienen que ir de la Patagonia. Es terrible, estamos en una situación de calentamiento global a tal extremo. Yo digo, ¿qué tienen en la cabeza para seguir? Porque supe que están reforestando ciertos lugares de la Patagonia con pino. Entonces, lo hacen por un modelo económico y por un asunto de avanzar en las ganancias económicas, pero eso se va a seguir haciendo a costa de vulnerar los derechos de un país, de regiones, porque ya no hay un problema mapuche solamente. O sea, si tú vas al Maule, fíjate que en el Maule la cantidad de pino es de 180 grados. Sí. En el territorio mapuche al menos tú puedes ver todavía la cordillera, te fijas, hay cordones, pero esa... O sea, allá no es solamente un problema de devolverle tierra a comunidades de pueblos originales, sí, sino que también es un problema urgente por el calentamiento global, y para garantizar la biodiversidad de este país. Nuestros jóvenes necesitan eso. Pero quiero hacer una pregunta. Esto no se habría producido si no hubiera habido tanta corrupción, tantas irregularidades. Su familia tiene tradición en la recuperación de tierra. Los trabajadores de CONADI
otros actores de este proceso han denunciado todas las irregularidades. ¿Cómo hasta ahora no se ha impuesto una comisión verdad que denuncie todo lo que ha ocurrido con esos miles de hectáreas y con esos miles de millones que el Estado ha puesto y que han ido a parar a bolsillos privados? Eso fue la democracia pactada. La democracia pactada. Se pactó para salir del tema de la dictadura y se marginó muchos sectores, dentro de eso a los pueblos originarios, el pueblo mapuche. La CONADI no es una entidad creada por mapuche y para mapuche y manejada por mapuche. Depende de la voluntad política del gobierno de turno. Entonces, ¿cuánto pudo hacer? La nada misma, porque todo eso obedece al pacto que se estableció. ¿Cómo combaten la corrupción? Es que no somos inmunes. El pueblo mapuche no es inmune a los sistemas de corrupción que están hoy día instalados en la sociedad. No es inmune a los males que tiene esta sociedad. Y tampoco somos como en ese sentido la pureza. Estamos conviviendo con eso. El combate a eso han sido el trabajo y la labor que hay en el pensamiento, lo que trabajan las autoridades originarias, y mucho de nuestra gente ha sido, como tú dices, cooptada y de manera negativa, y hay una necesidad de gobernar como mapuche y nosotros decimos la palabra Norumun se llama. ¿Qué significa el Norumun? Nuevamente ponernos en el camino donde debemos estar. Es lo que nos pide la Manchi siempre acá. Norum que le nos dice, tenemos que llevar nosotros conforme a nuestras normas, ir direccionando este proceso. Y en esa conforme a nuestras normas, o sea, implica articular, activar todas esas maneras propias de cómo se toma la decisión. Y eso falta en el pueblo mapuche. Hay división también, porque si usted ve bien, el camino que ha tomado la CAM ha sido de profundizar las acciones de recuperación de tierras más violentas. Y ellos los desconocen a ustedes como sus representantes en esta convención. Yo veo desde la mirada, más bien desde la articulación que hemos logrado, he reflexionado lo que nos ha pasado aquí en la convención. Mira, hay una cosa importante también, que quienes levantamos este proceso fueron mujeres. Fue el otro liderazgo. Que nosotros también en la nación mapuche, las mujeres también hemos estado invisibilizadas. Pese a todo lo que te hablo, hemos estado invisibilizadas. Y hay saber, hay historia. Siempre estuvimos presentes. Quien sea la línea política que exista dentro de las comunidades, hay mujeres detrás. Y esas mujeres han sido también silenciadas. A mí me preocupa mucho la situación de violencia que se vive en las comunidades. Y quienes más sufren, los niños, quienes más sufren, las mujeres. La represión. La represión. Yo vi a mi mamá, por ejemplo, toda la vida en situaciones muy complejas, mi mamá enfrentando la represión de su padre, cuidando. Es duro, es doloroso. A mí me gustaría que la sociedad entendiera que aquí hay que dar también un camino político. Nosotros estamos por la vía política y somos mujeres que nos pusimos a la cabeza de este proceso y queremos ser respetadas porque ahí hay saber, porque ahí también hay poder de negociación, hay una manera de ver el mundo también. ¿Se siente depositaria de la lucha de los chilenos también? He hecho grandes esfuerzos para que los chilenos se vean en mí. Y cuesta, a veces siento que eso cuesta porque mi sello es muy propio también de lo que he aprendido a trabajar en el mundo mapuche. Pero tenemos nosotros la tarea de representar todos esos intereses de los niños, de las mujeres chilenas, de las trabajadoras, las pesqueras, no sé, tantas comunidades que esperamos que
puedan verse reflejadas sus demandas en el diario trabajo que nosotros estamos realizando y una Constitución que nos sirva a todos. Eso sí es un esfuerzo muy consciente, que esta Constitución tiene que ser el reflejo de todos los pueblos que habitamos aquí en Chile. Presidente Elisa Loncón, muchas gracias por haber hecho un alto en su gran trabajo. Sé que trabaja hasta muy tarde. Le agradezco la confianza, no por mí, no por el equipo que ha estado hoy día con nosotros, que hace posible este programa, sino por todos aquellos que van a escuchar sus palabras, porque a ustedes le hemos entregado una nueva emisión de Poder y Verdad, una emisión que está destinada a mirar hacia el horizonte en días de septiembre, en días que nos marcan, que nos han marcado a fuego y que hoy día nos muestran un camino de esperanza.